Martes 22 de marzo del 2016. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos. Medidas para fortalecer la dolarización con un dólar revalorizado, la apertura a la banca extranjera, la inversión y el comercio. Medidas que miren más allá de la liquidez del gobierno. También nos acompañará Eduardo del Pozo, concejal de Quito por el movimiento Creo, la deuda del gobierno nacional al distrito metropolitano, sus repercusiones en las actividades municipales. Y Joan Proaño, empresario constructor, el impacto de las sobretasas en materias primas y bienes de capital sobre la industria de la construcción y el sector inmobiliario, el reto de reactivar a la industria más dinámica. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días a todos. Son evidentes las ventajas económicas y políticas de la dolarización. El Ecuador se ha manejado 16 años con un dólar desvalorizado en el mercado internacional. Ahora ocurre lo contrario. Es hora, en consecuencia, de fortalecer el sistema aprovechando esa revalorización, mientras hunden en la miseria a sus pueblos los países que devalúan sus monedas frente al dólar. Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, ¿cómo está usted? Hasta ahora se maneja el final de la bonanza como si el problema económico más importante de la República fuera darle liquidez a un gobierno carente de reservas. ¿Es ese el objetivo o más bien fortalecer la dolarización con los dólares del mercado internacional, los que huyen de los países que devalúan? Bueno, si el objetivo se lo fija como meta, con una perspectiva, con un escenario de 3, 4, 5 años, diría un poco más, 10, 20 años, es decir, la meta es el Ecuador, el desarrollo del Ecuador. No la salida buena o mala, mejor o peor de un gobierno que al final es transitorio, como han sido los gobiernos de estos últimos 16 años, donde lo más estable que hemos tenido es la dolarización. Lo lógico es continuar con ella. ¿Qué es lo que intentamos hacer en el 2007, en el primer año de este gobierno? Pues ese proceso fue interrumpido, como todo el mundo lo sabe. Sin embargo, yo sí quisiera hacer notar que en el 2000 coincidieron 3 países, los 3 países actualmente dolarizados en Latinoamérica, que son El Salvador, Panamá y Ecuador. Y digo que coincidieron en el año 2000, incluyen eso a Panamá, que está dolarizado desde hace más de un siglo, porque en el 2000 en Panamá también hubo una revolución financiera a raíz del traspaso del Canal de Panamá a la administración panameña, por un lado. Por otro lado, El Salvador, que se dolarizó un año después nuestro, y Ecuador. Creo que esos 3 países merecen ser contemplados de los diferentes caminos que han seguido, para saber cuál es el camino que nosotros debemos seguir, que usted ya lo dijo. El camino es profundizar la dolarización. Esa es la salida, esa es la mejor salida en el mediano plazo, en el largo plazo. Hay otras salidas, obviamente, en el corto plazo, ¿no? Un país Sí. que no tiene moneda propia carece de una reserva monetaria depositada en el Banco Central. Ahí están las reservas del sector público, no financieros. Las reservas verdaderas son las que están depositadas en el sistema financiero nacional e internacional. Así las cosas. ¿Qué papel juega en la dolarización la apertura a la banca extranjera? A ver, como usted lo dice, en un país dolarizado, en el Ecuador, las reservas que respaldan el dólar son los propios dólares. No hay necesidad de reservas, en realidad, si es que vemos de ese tipo. Sin embargo, las reservas pueden ser mucho más grandes que los dólares que existen dentro del Ecuador. ¿Cuándo? Cuando esa banca se internacionaliza. Cuando la competitividad financiera no es únicamente entre las empresas bancarias nacionales que juegan y operan dentro del país, sino cuando la competitividad es también con la banca extranjera. Mire, yo quisiera hablar de cifras un poquito globales para decir el Ecuador, el crédito financiero, las disponibilidades de crédito que tiene son alrededor de 25.000 millones. Eso es lo que está en la banca. El Producto Interno Bruto es un poco más de 100.000 millones para este año. Es decir, nosotros la 1/4 parte de la producción
Interna Bruta de la producción nacional, la financiamos con recursos bancarios. Vamos a El Salvador, dolarizado en el mismo tiempo que nosotros, un año después incluso. Ellos tienen una relación de 50 a 100, es decir, el doble, relativamente hablando, que la posibilidad de bancarización que nosotros tenemos. La mitad del Producto Interno Bruto de ellos es financiado con sus propios recursos bancarios. No hablemos de Panamá, donde ahí la relación es 150 a 100, es decir, el financiamiento que produce el sistema bancario panameño es 150 puntos, mientras su Producto Interno Bruto es 100. ¿Qué pasa con esos 50 puntos adicionales? Bueno, pues ellos financian otros esquemas, otras acciones, otras operaciones fuera de Panamá. Esa es la gran ventaja. Ahora, ni Panamá es un ejemplo... Ni Panamá tienen problemas de deuda externa. Panamá Sí. es un ejemplo de esta apertura y de una valorización sólida, pero ¿cuál es la clave para llegar a ese nivel? La clave continua, es decir, la profundización es precisamente el quitar las trabas que se le ha puesto al ingreso de capitales extranjeros en general, de la inversión externa, pero en particular la inversión financiera, la inversión bancaria externa en el Ecuador. Recordemos que en Ecuador habían 6 o 7 bancos importantes extranjeros hasta el año 2007, que incluso fueron un poco incentivados por el hecho que el país se dolarizó unos 6 años antes, en el 2000. Varios bancos. Pero a raíz del 2007 o 2008 que tuvieron una serie de cosas que si tenemos tiempo, pues 3 o 4 cosas podría mencionar. Los bancos comenzaron sencillamente a desaparecer del país. Ya se les obstaculizó. El último en desaparecer de aquí fue en el 2010. Entre el 2007 desaparecieron todos estos bancos. En el 2010 fue el último, el Lloyds Bank. Actualmente permanece un banco con nombre extranjero, el Citi Ecuador o Citibank Ecuador. Pero ese banco es, en términos prácticos, un banco nacional más, porque recibe, capta fondos y entrega esos fondos al crédito. Así que no tenemos banca extranjera. ¿Por qué huyeron? Pues bueno, si usted me permite un par de minutitos más, podría decirlo. Mire, la primera cosa que se puso el impuesto a la salida de capitales del 5%, que en el caso de un banco extranjero, eso a veces se multiplica por 4 o 5 veces, por una razón. El capital bancario de un banco internacional se mueve 2, 3, 4 veces, sale y entra del país. Multiplique por 5% cada vez que sale y tiene una tasa de impositiva de 20-25%. Ningún banco extranjero puede aguantar esa rentabilidad. Sencillamente lo mejor es dejar de operar. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, la obligatoriedad que tiene el banco en general, todos los sistemas, bancos nacionales o bancos extranjeros, bueno, tenían los que estaban acá, de invertir hasta el 10% de sus pasivos en papeles del Estado. Pero para un banco internacional al Ecuador le ve como es, de un pequeño país extranjero. Y por lo tanto el riesgo país ahí opera mucho. Ecuador con un riesgo país que hasta hace poco se ve en 1.700, últimamente creo que ha bajado unos 100 o 200 puntos, es decir, pues... de todas maneras es totalmente caro. Un banco tiene que pagar un 10% para entrar al país, de riesgo país. Eso no lo aguanta. Y la tercera cosa, y con esto pues no quiero quitarle mucho tiempo a su programa tan importante, la cuestión de, por ejemplo, cuestiones arcaicas que nosotros seguimos manteniendo en nuestro sistema. Por ejemplo, la Cámara de Compensación del Banco Central, es decir, esa cámara donde todos los días a las 5 de la tarde acuden todos los bancos a hacer un balance de banco del un lado, el banco A al banco B, y a ver cuánto es, y entonces cuánto es lo que se debe poner en cuestión de encaje bancario o reservas internacionales. Eso ya es arcaico, en un país dolarizado eso ya no, porque la Cámara de Compensación servía básicamente para comparar cantidades de sucres, nuestra ex moneda nacional, con la cantidad de respaldo en dólares que tenía que ver. Eso ya no existe, por lo tanto pues ya no debe existir. Pero para un banco extranjero eso también es un doble estorbo, no únicamente por lo arcaico que es, sino que eso significa, por ejemplo, en las próximas vacaciones de Semana Santa que tenemos ya en estos próximos días, significa paralizar durante 5 días la transferencia de crédito online, overnight, sí, rapidísimo, vía internet,
que hace generalmente la banca extranjera. Va a tener que estar esperando, si es que hubiera bancos aquí, 5 años a que se reúna, perdón, 5 días a que se reúna el próximo lunes la Cámara de Compensación. Eso también es un absurdo, que estorba las operaciones de la... ¿Esta apertura perjudica al sistema financiero nacional o fortalece al sistema? No, lo fortalece al sistema financiero como tal, por una razón: las tasas de rentabilidad trepan ostensiblemente. Podríamos ver cifras entre Panamá y... O sea, la rentabilidad, pero no la tasa, digamos, para los usuarios. No, a ver, la tasa de interés baja. La tasa de interés en Panamá, por ejemplo, la promedio... Y sube la rentabilidad. Y sube la rentabilidad. Y la renta total, el beneficio total para el sistema bancario nacional también sube. Eso lo demuestran los hechos, las estadísticas. Por una razón: el sentido de bancarización se amplía mucho más. Es lo que pasó en el 2007. O sea que lo que ha pasado aquí es que se ha vivido una secuela de como que siguiéramos con el Sucre, porque fue en la época de Camilo Ponce cuando vinieron los bancos extranjeros. Eso hace 60 años. Y desde ahí se mantuvo una situación de que, habiendo el Sucre, la banca nacional se sentía la competencia, digamos, de la banca extranjera. Y eso se lo dio con el dólar cuando debió haber desaparecido con el dólar. Así es. Y sencillamente la competitividad internacional beneficia a todos, incluso a la propia banca nacional, y ellos lo saben, porque da mayor recursos. Miren, bueno, creo que ya no tenemos tiempo para comparar cuál es la rentabilidad bancaria. Además de la apertura de la banca extranjera, ¿qué importancia también tiene la banca multilateral para la reestructuración de una deuda contraída a corto plazo y tasas de interés comercial con un riesgo país que vuela? Bueno, si nosotros continuaríamos con la competitividad financiera internacional, es decir, la apertura a la banca, sencillamente el riesgo país desaparece. Bueno, no desaparece, pero se reduce pues al riesgo país que tiene Panamá, El Salvador, un riesgo país mínimo. Primero. Segundo, eso nos abre a la cuestión a las puertas internacionales, incluso sin que tengamos que pasar por el Fondo Monetario Internacional, que es otra idea que también ha cogido fuerza entre las personas, los analistas que no son del gobierno, y también, y eso lo conozco por ciertas características, ciertas particularidades, también entre mucha gente que está dentro del gobierno, pero que no se atreve a hablar, la necesidad que habría ahora de comenzar a dialogar con el Fondo Monetario Internacional. Pero en todo caso, para mí eso es un tanto secundario. Lo importante sería el profundizar la dolarización, abrirnos a la banca externa. Eso reduce las tasas de interés. Creo yo que reducirían a menos de la mitad de nuestras tasas de interés, porque es cuestión de comparar 6.6% en Panamá, la tasa de interés promedio, entre 8 y 12% en El Salvador y entre 9 y 30% aquí en el Ecuador. Es decir, nuestra relación es el doble de las tasas de interés con El Salvador y el triple de las vigentes en Panamá. Ahorraríamos mucho. O sea que vamos a seguir en problemas mientras se siga manejando la situación económica con una mentalidad de que si tuviéramos moneda extranjera. Eso es lo que se le ha metido aparentemente en la cabeza a todos. Con una mentalidad aislacionista, un poquito de que no, que les lo extranjero, que no venga a hacernos competencia, con una mentalidad que el dólar es una moneda nacional nuestra. No, el dólar es una moneda internacional, es una moneda mundial, que agiliza y sirve para el comercio. Eso deberíamos de entender. Estamos dolarizados, aprovechemos incluso que el dólar es una moneda fuerte. No tengamos esa mentalidad todavía tercermundista de tratar de aislarnos, cuando ya ni China ni Cuba, creo que incluso hasta ni Corea del Norte tratan de seguir aislados. Ellos tratan también de abrirse al mundo. El mundo es lo que es, el mundo es lo que es. Y el dólar es la moneda. Tenemos que integrarnos a él. Alfredo y Vergara. El dólar es lo que es. Gracias. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Hasta luego. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, tiempo de una pausa. Al volver estará Eduardo del Pozo, concejal de Quito por el movimiento Creo. La deuda del gobierno nacional al distrito metropolitano y repercusiones en el trabajo municipal lo vamos a examinar al volver. Quédese con nosotros. Solo se puede gobernar un pueblo ofreciéndole un porvenir. Un jefe es un vendedor de esperanzas. Lo dijo Napoleón Bonaparte, emperador francés.
Fernando del Pozo, concejal de Quito por el movimiento Creo, integrante de las comisiones de movilidad, de presupuesto y suelo. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí presente. Hemos estado revisando cuál es la situación de los distintos gobiernos autónomos descentralizados respecto a los montos que están pendientes por transferir desde el gobierno nacional a los municipios. ¿A cuánto ascendería la deuda, el atraso de estos 2 meses a Quito y en qué medida eso afecta o no las obras, la gestión del municipio? Steffi, yo estoy sumamente preocupado porque el presidente de la República está adeudando desde este año 72 millones de dólares en total. Es verdaderamente alarmante esta cifra, son 72 millones de dólares. ¿Eso corresponde a qué? ¿A dos de la siguiente meses? manera. Así es, mira, corresponde a algunos rubros. Constitucionalmente tiene la obligación de transferir el 15% de los ingresos permanentes a todos los gobiernos autónomos descentralizados. En relación a ese rubro, nos está adeudando por el mes de enero 25 millones de dólares. Por el mes de febrero, Steffi, 25 millones de dólares adicionales. Pero no es solo ese rubro, sino que también tiene que transferirnos los valores de las competencias de movilidad que el año pasado nosotros ya asumimos de manera completa. Adicionalmente a esto, las contravenciones de tránsito, es decir, las multas que pagan los quiteños, van a las arcas fiscales nacionales y debería transferirnos al gobierno autónomo descentralizado de Quito. Y no lo ha hecho hasta el día de hoy. Y alcanza una suma de 12 millones de dólares aproximadamente. También existe una cifra alarmante de 7 millones de dólares correspondiente al impuesto al valor agregado, que nosotros como municipio también pagamos a los distintos proveedores y que después, por supuesto, van a las arcas nacionales y que el gobierno debe transferir a la municipalidad de Quito. Ahora, según el artículo 271 de la Constitución, que es el que habla sobre la participación de los GATS en los ingresos del Estado central, ahí dice que las asignaciones anuales serán predecibles, que serán directas, que serán oportunas, que serán automáticas, que serán efectivas mediante las transferencias desde la cuenta única del Tesoro Nacional a las cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados. Ahora, eso se estuvo manejando así y sin problemas mientras había recursos, porque lo que les ha dicho el presidente y el gobierno es que se les ha transferido siempre a tiempo, pero que ahora que están con menos ingresos, con cuentas por pagar, que esperen un poco y que usen lo ahorrado. Mire, Steffi, efectivamente, hasta los primeros días de cada mes tiene que cubrir el mes vencido. Es decir, que quedan aproximadamente 15 días para que cubra el mes de marzo, porque ahí aumentarían 25 millones de dólares adicionales. Ya no serían solo 72, que es la deuda actual, sino estaríamos cerca en 95 millones de dólares ascendería la deuda. Y esto, efectivamente, perjudica a los quiteños. No al municipio, perjudica a los ciudadanos, al ciudadano común y corriente, al quiteño, porque redunda en menos servicios, en menos acceso a obras públicas, menos recolección de basura, menos acceso al agua potable, menos repavimentación, menos alcantarillado, menos vías, menos servicios en general que presta la municipalidad. Bueno, pero el presidente insiste en que los gobiernos autónomos reclaman su autonomía, pero no autonomía financiera, porque siguen dependiendo del Estado central, que tiene que haber mayor participación de ingresos propios, de mayor recaudación, de agua potable, de tasas, impuestos. En el municipio de Quito, por ejemplo, ¿qué porcentaje de su presupuesto es propio y qué porcentaje es el que reciben de la transferencia, porque no es que son del gobierno central, pero de la transferencia que tiene que hacer el gobierno central? El mismo señor presidente de la República reconoció el día sábado en su corriente enlace sabatino que el municipio de Quito es el que más recauda impuestos a nivel nacional. Y es decir, que nosotros tenemos un financiamiento del 39% de recursos propios de todo lo que significa nuestro presupuesto anual del 2016. Pero eso no quita, Steffi, la obligación que tiene el gobierno central de transferir. Constitucionalmente tiene esta obligación, porque no nos está dando ninguna dádiva, no es ningún regalo, no es ningún favor que les hace a los quiteños. Es una obligación constitucional
ilegal de transferir estos recursos. Bueno, justamente es la Constitución año, en su artículo, el 271, el que el 271. dice que los GATS participarán de al menos 15% de los ingresos permanentes y de un monto no inferior al 5% de los no permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento público. Sobre esto, escuchemos algo de lo que nos dijo ayer aquí el exministro de este gobierno, Fausto Ortiz. El 271 del COTAD le da el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes, ¿no? En la COTAD le da esa cantidad de recursos. La Constitución le da unos límites inferiores, por lo tanto, cualquier cambio legal podría hacer que caiga de ese 21% hasta ese piso que manda la Constitución. El gobierno trata de hacer un recorte a los gobiernos autónomos, me imagino, originado en la caída de ingresos tributarios, pero el gobierno también debería incrementar recursos a los gobiernos autónomos porque ya está consiguiendo recursos petroleros en el presupuesto del Estado y tanto lo está consiguiendo que ha presupuestado para el año 2016 pagarle a China por preventa petrolera más de 1.600 millones de dólares. Entonces, sobre lo primero, por ejemplo, si el COTAD dice el 10, pero la Constitución dice no inferior al 5, ¿hay margen para modificar esas asignaciones? ¿Usted cree que en el fondo hay intención de cambiar la participación de los GATS, el porcentaje en los ingresos no permanentes del Estado? Mira, nosotros en Quito, cuando aprobamos el presupuesto, no incluimos un solo dólar en el 5% de los ingresos no permanentes. Solo calculamos el 15% de los ingresos permanentes que habla el 271 de la Constitución. Y eso nos representa en este año cerca de 339 millones de dólares, solo de ese valor. No estamos hablando de devoluciones de IVA, del pago de las contravenciones, ni del pago de las competencias de movilidad, a las que sí tiene también obligación el gobierno central. El problema aquí, Estefi, la pregunta que hacemos, y yo le hago al presidente de la República, ¿dónde está la plata que le está deudando a los quiteños? Y el tema aquí está en que efectivamente, ojalá no esté malgastando esos recursos subsidiando empresas ya quebradas como TAME, que efectivamente tiene un déficit de 58 Pero millones de dólares. yo le preguntaba si cree que hay, desembolse. concejal, un interés de modificar eso, porque basándonos en hechos reales, lo que es evidente es que el gobierno está viendo de dónde más sacar liquidez y las medidas parches que ha tomado no logran compensar la pérdida por ingresos petroleros, pero también por la caída que ya se ve en la recaudación tributaria. Entonces, mientras había plata no importaba darles a los GATS, pero ahora que la situación está difícil, pues también vale la pena revisar asignaciones. El presidente ya decía que todos tienen que compartir el peso de las dificultades y plantea una reforma al COTAD en la que las asignaciones a los GATS sea, por ejemplo, en función al precio real del petróleo y no el presupuestado. ¿Qué piensa usted sobre eso? Primero, tenían que haber sido responsables el señor presidente de la República, el señor ministro de Finanzas y sus asambleístas que aprobaron el presupuesto general del Estado con un déficit inmenso. No calcularon adecuadamente, ya el año pasado pusieron un dólar a 79 dólares y vimos que estuvo a 35, este año lo pusieron en 30 y están menos de 20. Entonces, ¿quién es el que tiene que pagar los platos rotos? ¿La ciudadanía, los quiteños? Porque ellos no supieron administrar adecuadamente, planificar adecuadamente. La respuesta es no. Y ahora nos quieren cargar con más impuestos a los ciudadanos para cubrir los inmensos gastos en los que Bueno, pero ¿cuáles incurre el son sus gobierno observaciones central? sobre Es las ilógico. modificaciones que se están, o las reformas que se están, todavía es un planteamiento, pero lo que se está planteando sobre lo que le corresponde, por ejemplo, en relación a los ingresos permanentes y lo otro, los no permanentes? Estefi, yo creo que eso es algo irrelevante. Así lo metan ahorita en la Asamblea y toda su mayoría de asambleístas alce la mano y apruebe, eso entrará en vigencia en el 2017. Porque el presente año, en términos tributarios, cuando se hace una reforma, es para el año fiscal siguiente, no para el presente. Es decir, todos los 339 millones que deberá desembolsar al municipio de Quito en el presente año, tiene que hacerlo. Los siguientes, los cambios que hagan al COTAD o a cualquier normativa en temas tributarios entrará a vigencia en el 2017. Hoy por hoy, yo quiero exigir al presidente de la República, en mi calidad de concejal, que pague a los quiteños, que sea un buen pagador, que sea el ejemplo de ciudadano y que no malgaste los recursos de los quiteños en distintos valores. El abogado Eduardo del Pozo, concejal de Quito por el movimiento Creo Hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias. 7:29, una pausa y al regresar estará Joan Proaño, empresario, constructor. Vamos a hablar sobre los efectos de las sobretasas en la industria de la construcción, el reto de un 2016 económicamente más complicado. Lo vamos a analizar. Quédese con nosotros. No es el patrón el que paga los sueldos, él solo maneja el dinero. El que lo paga es el producto, lo dijo Henry Ford, industrial estadounidense. Y en las noticias hablamos del mortal atentado en Bélgica que sacude nuevamente a Europa. Ya son 28 las personas fallecidas a causa de 2 explosiones suicidas en el aeropuerto internacional de Bruselas. Además se reportan 35 heridos. Hay un número indeterminado de lesionados por otra detonación que se registró también en el metro de la ciudad. El gobierno belga ha elevado la alerta al máximo nivel por terrorismo. Las explosiones se registraron a las 8:15 de la mañana en el aeropuerto internacional de Zaventem. Los medios belgas mostraban imágenes de la densa humareda que atravesaba los cristales rotos de la terminal, que era abandonada por los viajeros de forma precipitada. Poco después, otra explosión sacudió la estación del metro de Malbec, en el barrio europeo de Bruselas, donde se encuentran las principales instituciones de la Unión Europea. Tras el suceso, el metro de la ciudad ha quedado paralizado, como el resto de transporte público, incluido el servicio ferroviario que conecta la ciudad con el aeropuerto. El ministro del Interior belga, Jan Jambon, señaló que eran previsibles este tipo de acciones tras la detención en Bruselas el pasado viernes de Salah Abdeslam, el yihadista al que se atribuye la autoría logística de los atentados del pasado 13 de noviembre en París. Bélgica ha elevado al nivel máximo la alerta por riesgo de atentado terrorista tras las explosiones. Los aeropuertos de Frankfurt en Alemania y varios aeródromos franceses reforzaron la vigilancia en sus instalaciones. Además, otros países europeos como España e Inglaterra encendieron sus alarmas por terrorismo. La brutalidad del terrorismo. Vamos a la entrevista con Joan Proaño. Las sobretasas arancelarias, que técnicamente en la Organización Mundial del Comercio no son salvaguardias, sino restricciones al comercio, porque no salvaguardan a la industria nacional, ha afectado al sector más dinámico de la industria nacional, la construcción. Joan Proaño, gerente de constructora inmobiliaria Proaño, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. El final de la bonanza ha planteado a los empresarios el reto de enfrentarla y ese reto se ve obstaculizado por medidas de gobierno orientadas a recuperar su liquidez con la liquidez ajena. Antes de hablar sobre soluciones empresariales, ¿de qué modo las sobretasas arancelarias a bienes de capital y materias primas han afectado los costos de la industria de la construcción? Doctor, ya han pasado un año de todos estos hechos. Los costos han aumentado en un 3.5% en todo lo que son los proyectos inmobiliarios. ¿Eso qué significa? Que nosotros actualmente estamos trabajando con costos del 2017 cuando estamos aún en el 2016. Entonces, eso nos plantea un gravísimo problema en la cuestión de costos. ¿El reemplazo de las sobretasas por un timbre cambiario va a ayudar a la industria? Definitivamente no. Nosotros vamos a seguir con estos costos ya elevados en un 3.5%, lo cual nos plantea un gravísimo problema. ¿Cuál es el problema y la disyuntiva que tenemos actualmente los constructores? Número uno, trasladamos ese costo hacia el público o nosotros absorbemos esos costos y lo transformamos en pérdidas para nuestras empresas, en reducción de nuestras utilidades. Pues bueno, dada la coyuntura actual, lo que nosotros hemos optado es por lo segundo. Diremos, bueno, no importa que los empresarios ganen menos dinero, pero eso no repercute directamente, ya que las utilidades que nosotros ofrecemos ahora a nuestros inversionistas son del 17% menos. Los objetivos en este momento es tratar de traer capitales frescos al país, ya sea nacionales o internacionales. Y este objetivo se ve totalmente minado por estas sobretasas arancelarias que suben los costos, reducen las utilidades y por lo tanto no somos atractivos para inversionistas. ¿Y cuáles serían los atractivos que deberían establecer el gobierno para que fluya de nuevo la actividad de la industria de la construcción, que es el sector más dinámico de la economía?
Bueno, definitivamente las sobretasas deberían ya eliminarse ahora pasados los 15 meses, es decir, no se deberían extender más, porque no podemos seguir con la mentalidad pequeña de simplemente tratar de mantener los pocos recursos que nos quedan en el país, sino tenemos que tratar de traer nuevos recursos, recursos frescos del exterior, y para esto necesitamos ser competitivos, necesitamos reducir nuestros costos. Y eso también incluye, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas. O sea, aparte de las sobretasas o del timbre cambiario que afecta los costos de las materias primas que utiliza la industria y los bienes de capital, también se requiere, digamos, aprovechar más bien la revalorización del dólar para que más bien bajen los costos. Porque esa sería la lógica. Es que si tenemos un dólar más fuerte, todas esas materias primas y bienes de capital podrían ser más baratos y más bien bajar los precios, o sea, no solamente mantener las utilidades de los empresarios, sino también ofrecer viviendas a mejor precio a los interesados, ¿no? Así es, nosotros inmediatamente que tengamos una baja en nuestros costos, todos esos costos van a ser traducidos directamente, toda esa baja en los costos va a ser traducida directamente hacia los usuarios finales. En el momento en que nosotros podamos ofrecer un atractivo hacia los inversionistas, nosotros no tenemos por qué tener un excedente en nuestras utilidades. Todo eso se traslada directamente hacia el consumidor final. Igualmente con el impuesto a salida de divisas, aunque en esto se debe admitir que con la nueva ley ya ahora se pueden traer inversiones y luego no pagarse el 5% del impuesto a salida de divisas cuando se traen nuevas inversiones. Eso ya fue definitivamente un buen impulso para nuestro sector. Pero el impuesto a salida de divisas definitivamente ahuyenta los capitales extranjeros y ahuyenta los capitales locales también, porque no solamente tenemos que ver que los capitales vienen del exterior, sino que vienen de los mismos capitales interiores. Esos capitales también tenemos que incentivarlos y tenemos que incentivarlos dando ciertas seguridades a nuestros inversionistas para nosotros poder continuar con nuestra labor dinámica. Nosotros somos un dinamizador de la economía, nosotros en el mundo inmobiliario somos un generador de empleos y no solamente de empleos para gente calificada, sino para mano de obra no calificada, es decir, para toda la mayoría de los obreros ecuatorianos. ¿Eso qué quiere decir? En el momento en que nosotros, los promotores inmobiliarios, nos vemos afectados con estas sobretasas, con los impuestos de salida de divisas, directamente se reduce las construcciones, estamos afectando directamente al pueblo ecuatoriano, porque se baja la generación de empleo. El BIES ha sido decisivo facilitando recursos mediante créditos hipotecarios. Eso era en la época de la bonanza. ¿Se mantiene ese apoyo o el BIES ha sido afectado también su liquidez y ha reducido sus planes? Bueno, en este momento tenemos una reducción y un techo que se están entregando un límite de $150.000 por cada crédito hipotecario. Entonces, eso de hecho ha afectado a ciertos sectores. Pero en general, nosotros en este momento estamos con un proyecto en el cual nos están realizando desembolsos, estamos en la etapa ya de desembolsos porque ya hemos culminado y no hemos tenido ningún inconveniente, todo se está manejando de la mejor manera y nos están entregando los recursos de los créditos hipotecarios de manera oportuna. De acuerdo a los términos que habían antes. De acuerdo a los créditos, de acuerdo a los términos que habían antes, sí es verdad, se han aumentado una cierta cantidad de requisitos, pero son requisitos menores, en realidad no nos afectan en la consecución de esos créditos. Lo único que sí debemos decir es una afectación a nuestro mercado, es el límite que ha puesto el BIES en los créditos hipotecarios. Ahora lo máximo que se da de crédito hipotecario son $150.000 y eso se lo hizo como siempre sin ningún anuncio previo. Entonces, existían personas que ya tenían compradas sus viviendas y que venían pagando a los constructores y que en el momento de solicitar el crédito ya no fueron sujetos de crédito, entonces se encuentran en graves inconvenientes porque no tienen al momento cómo responder hacia los promotores y hacia los constructores por su deuda. ¿Y cuál es el aporte de la banca privada?
Bueno, en este momento la banca privada sí ha reducido un tanto los créditos hipotecarios. Ahora ya se está pidiendo un poco más de encaje, es decir, anteriormente se prestaba hasta un 70%, ahora en algunos bancos se están prestando solamente el 60% del monto total de la vivienda. Y lo que sí debo decir que para vivienda de más de $70,000 hacia los constructores, los créditos están cerrados, tanto en la banca privada como en la banca pública. Entonces, eso sí nos está ocasionando graves problemas en el aspecto flujo de caja. En consecuencia, en conclusión, ¿cómo ve usted la perspectiva del 2016? Bueno, este 2016 se presenta como un año bastante complicado, en el cual nosotros desde el año anterior ya hemos tomado todas las previsiones del caso como para poder seguir con nuestra actividad normal, como para poder cumplirles a nuestros clientes. Entonces, lo que hemos hecho es realizar nuevas estrategias de negocio. Hemos realizado alianzas estratégicas con nuestros proveedores para que ellos no disminuyan su volumen de ventas y nosotros no disminuyamos nuestras construcciones. Estamos realizando muchísimos canjes con ellos, es decir, nosotros les entregamos departamentos por materiales o servicios y ellos de esa manera siguen trabajando y nos permiten a nosotros también seguir trabajando. Pero claro, obviamente no tenemos el apoyo gubernamental, no tenemos el apoyo ya de créditos por parte de los bancos y eso es lo que nos complica. Como le digo, estamos solucionando a través de esto y a través de nuevos socios a los cuales estamos llamando para que inviertan sus capitales. Es una tarea muy difícil bajo las condiciones actuales porque, como ya le comenté, las utilidades se ven reducidas para ellos, entonces es muy difícil atraer capital fresco, pero eso es lo que estamos realizando al momento. Joan Proaño, gracias por su participación y contacto directo. Muchas gracias. Concluimos así esta emisión. A ustedes, gracias por su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rodeando la información en Contacto Directo.